Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las abejas. Sí, a primera vista no suena tan poderoso como hablar de osos, tiburones o tigres. Una abeja es pequeña, zumba cerca de una flor, a veces molesta y a veces incluso asusta si se acerca demasiado. Pero la clave está en que este insecto diminuto influye en nuestra vida mucho más de lo que parece. Porque las abejas no son solo miel, son frutas, bayas, verduras, frutos secos, café, cacao, flores, ecosistemas y una enorme parte de la comida a la que estamos acostumbrados. Hay una frase muy conocida que suele atribuirse a Albert Einstein: si las abejas desaparecen, la humanidad viviría solo unos pocos años más. Sobre esa cita hay debate, y quizá Einstein nunca la dijo, pero la idea sigue sonando bastante inquietante. Si las abejas desaparecen, nuestra vida cotidiana empezaría a cambiar muy rápido. Y hoy quiero contarte por qué las abejas son mucho más importantes que simples insectos que polinizan flores y hacen miel. Empecemos por lo más simple. Cuando decimos abeja, la mayoría de la gente imagina a la abeja melífera de siempre, esa que vive en una colmena, recoge néctar y produce miel. Pero en realidad, en el planeta existen alrededor de 20.000 especies de abejas. Alrededor de 20.000, imagínate. Yo mismo me quedé sorprendido cuando preparaba este texto. Y la mayoría de esas abejas pasan completamente desapercibidas para nosotros. Hay abejas que viven casi solas. Hay abejas que construyen sus nidos en la tierra, en los tallos de las plantas, en grietas de los árboles, e incluso entre las piedras. No todas viven en colmenas de apicultores. No todas hacen grandes reservas de miel. Pero muchas de ellas siguen haciendo un trabajo enorme. Polinizan plantas. Es decir, el mundo de las abejas es mucho más grande que una colmena y un frasco de miel. Y la abeja melífera, la que mejor conocemos, es literalmente una pequeña máquina biológica. Tiene ojos complejos, antenas, alas, una trompa, pequeñas canastas para el polen en las patas traseras y un aguijón. Además, las antenas de una abeja no son simples pelitos, son olfato, tacto y una forma de sentir la humedad, la temperatura e incluso el estado del aire. La abeja, de alguna manera, toca el mundo que la rodea con sus antenas, y los ojos de las abejas ven el mundo de una forma muy distinta a la nuestra. Pueden percibir la luz ultravioleta. Para nosotros, una flor puede ser simplemente amarilla, blanca o roja, pero para una abeja puede parecer un mapa con señales. Aterriza aquí, aquí está el néctar. Es como si las flores dibujaran pistas de aterrizaje especialmente para las abejas. La flor atrae a la abeja recibe comida y a cambio transporta polen. Y así, durante millones de años, funciona uno de los intercambios más importantes de la naturaleza. Pero todo se vuelve todavía más interesante cuando miramos dentro de la colmena. Una colmena no es solo una casa donde vive un montón de abejas, es casi un solo organismo vivo. Los biólogos incluso usan la palabra superorganismo, porque toda la familia trabaja como una sola unidad. En una colmena puede haber decenas de miles de abejas. En el centro de todo ese sistema está la reina. Muchas veces la llamamos la reina, pero no es una reina en el sentido humano. No está sentada en un trono dando órdenes. La tarea principal de la reina es poner huevos. En la temporada activa puede poner hasta 2.000 huevos al día. Imagínate, hasta 2.000 huevos en un solo día. Las abejas obreras la alimentan, la cuidan y mantienen con vida a toda la familia. También están los zánganos, los machos. Ellos no recogen néctar, no construyen panales y no protegen la colmena. Su tarea principal es fecundar a una reina joven, y cuando la temporada termina y el invierno se acerca, las abejas obreras simplemente expulsan a los zánganos de la colmena. Suena duro, pero para una familia de abejas es pura economía. En invierno no se puede alimentar a quienes ya no ayudan a la supervivencia de la colonia, y todo el trabajo principal lo hacen las abejas obreras. Lo más sorprendente es que tienen como profesiones según su edad. Primero la abeja limpia las celdas, después alimenta a las larvas, luego construye panales y produce cera. Más tarde puede vigilar la entrada de la colmena, y solo cerca del final de su vida se convierte en abeja recolectora, que sale a buscar néctar y polen. Es decir, una abeja vive una pequeña carrera laboral en apenas unas semanas. En verano una abeja obrera vive aproximadamente 6 semanas, y en ese tiempo alcanza a ser limpiadora, niñera,
constructora, guardiana y recolectora de alimento, como si toda una vida estuviera puesta en cámara rápida. Pero lo más fantástico es cómo se comunican las abejas. Las abejas pueden transmitir información mediante una danza, sí, literalmente una danza. Cuando una abeja encuentra una buena fuente de néctar, vuelve a la colmena y empieza a moverse sobre el panal de una forma especial. Las otras abejas observan esa danza y entienden dónde está la comida. La dirección del baile indica hacia dónde volar en relación con el sol. La duración del movimiento indica la distancia, y la energía del baile muestra qué tan buena es esa fuente de alimento. Es decir, la abeja no solo dice, «hay flores por ahí», transmite coordenadas. Esto ya no parece solo instinto, sino casi un verdadero lenguaje de símbolos. Y aquí la cosa empieza a sentirse un poco extraña. Una criatura con un cerebro diminuto puede comunicar a otras dónde está la comida, qué tan lejos está y si vale la pena volar hasta allí, simplemente bailando. Ahora hablemos de la miel. Mucha gente piensa que la miel es simplemente néctar que la abeja recogió y llevó a la colmena, pero no. Es un proceso mucho más complejo. La abeja succiona el néctar de la flor con su trompa y lo guarda en un buche especial para la miel. No es un estómago común, sino una especie de depósito separado para el néctar. Luego, dentro de la colmena, una abeja le pasa el néctar a otra. Esa otra lo procesa con enzimas y después puede pasarlo a otra más. Poco a poco, el néctar pierde agua, cambia su composición y se convierte en miel. Pero eso todavía no es todo. Las abejas colocan la futura miel en los panales y empiezan a mover las alas para evaporar el exceso de humedad. Cuando la miel ya está lo suficientemente espesa, sellan la celda con una tapa de cera. Y aquí es importante entender la escala. Una sola abeja produce muy poca miel durante toda su vida, aproximadamente media cucharadita, y según algunas estimaciones, incluso menos. Es decir, una cucharada de miel es el resultado del trabajo de muchas vidas de abejas, y un frasco de miel ya es el trabajo de miles y miles de abejas. Después de saber eso, uno mira de otra manera una simple cucharadita de miel en el té. Además, la miel casi no se echa a perder. En antiguas tumbas se ha encontrado miel de miles de años de antigüedad que todavía era apta para el consumo. ¿Por qué? Porque tiene muy poca agua, un ambiente ácido y las bacterias lo tienen muy difícil para multiplicarse allí. Pero las abejas no solo nos dan miel, también producen cera, con la que construyen los panales. Para los humanos, la cera fue durante siglos un material para velas, ungüentos, cosméticos y muchas cosas del hogar. También producen propóleo. Es una sustancia resinosa con la que las abejas sellan grietas en la colmena y desinfectan el espacio. Si algo extraño entra en la colmena, por ejemplo un animal pequeño que las abejas no pueden sacar, pueden cubrirlo con propóleo. Básicamente, es una especie de momificación natural para que la descomposición no infecte toda la colmena. También existe la jalea real. Con ella alimentan a las larvas. Y justamente la alimentación decide en qué se convertirá una larva, en una abeja obrera común o en una reina. Genéticamente son muy parecidas, pero una alimentación distinta activa un desarrollo completamente diferente. Y por supuesto está el veneno de abeja. Para la mayoría de las personas una picadura de abeja es desagradable, pero no mortal. Sin embargo, para las personas alérgicas puede ser peligrosa. Al mismo tiempo, para una abeja obrera melífera, picar muchas veces termina en muerte. Cuando una abeja pica a una persona o a un animal, puede dejar el aguijón clavado en la piel. Después de eso, la abeja muchas veces muere. Es decir, no pica porque sea mala, pica cuando siente una amenaza y muchas veces paga por eso con su vida. Pero lo más importante que hace una abeja no es la miel, ni la cera, ni el propóleo. Lo más importante es la polinización. Las abejas transportan polen de una flor a otra. Gracias a eso, las plantas pueden producir frutos y semillas. Y aquí empieza lo más serio. Una enorme parte de las plantas con flores depende de los polinizadores, y muchos productos que comemos todos los días están relacionados directamente con el trabajo de las abejas. Por ejemplo, manzanas, peras, cerezas, albaricoques, melocotones, ciruelas, pepinos, calabacines, calabazas, fresas, frambuesas, arándanos, almendras, café, cacao, girasol y muchas cosas más. Todo eso depende, en mayor o menor medida, de la polinización. Sí, el trigo, el arroz y el maíz
Se polinizan principalmente por el viento, es decir, probablemente la humanidad no desaparecería de inmediato sin las abejas, pero un mundo sin abejas sería mucho más pobre, más caro y más aburrido. Menos frutas, menos bayas, menos frutos secos, menos productos a los que estamos acostumbrados. Y sería un golpe enorme, no solo para nuestra mesa, sino también para la naturaleza, porque no solo desaparecen las plantas cultivadas, también sufren las flores silvestres. Después, los insectos que dependen de esas plantas, luego las aves, después los animales que se alimentan de esas aves e insectos. La cadena empieza a romperse desde abajo hacia arriba, y lo más inquietante es que las abejas realmente están desapareciendo. Hay varios problemas que las afectan al mismo tiempo. El primer problema son los pesticidas. Algunas sustancias no matan a las abejas de inmediato, pero afectan su sistema nervioso. La abeja se orienta peor, aprende peor y recuerda peor el camino. Puede simplemente no volver a la colmena. El segundo problema es el ácaro varroa. Es un parásito que debilita a las abejas y transmite virus. Para las colmenas es un problema enorme porque sin control este ácaro puede destruir una familia entera. El tercer problema es la pérdida de hábitat. Enormes campos de un solo cultivo, deforestación, urbanización, desaparición de praderas y bordes floridos. Para una abeja, eso es como un desierto. Parece que hay espacio, pero no hay comida. El cuarto problema es el cambio climático. Las plantas empiezan a florecer en momentos distintos a los de antes. Las abejas pueden despertar o activarse en un momento, pero las flores ya florecieron o todavía no aparecieron. El calendario natural se desajusta, y todo esto junto hace que la vida de las abejas sea mucho más difícil. Pero aún así, las abejas son sorprendentemente inteligentes. Los científicos han demostrado que las abejas pueden recordar rostros, distinguir formas, colores y rutas. Algunos experimentos muestran que son capaces de resolver tareas bastante complejas. Por ejemplo, encontrar un camino eficiente entre varios puntos. Y cuando una familia de abejas busca un nuevo hogar, ocurre algo realmente sorprendente. Las exploradoras salen, encuentran opciones, regresan y con su baile parecen hacer campaña por el lugar que encontraron. Cuanto mejor es el sitio, más activo es el baile. Poco a poco, más exploradoras revisan las opciones y se unen a una misma decisión. Es casi una democracia del enjambre. Sin jefe, sin levantar la mano, sin reuniones, simplemente cientos de pequeños seres llegan poco a poco a una decisión común. Y esto, probablemente, es lo más sorprendente de las abejas. Cada abeja por separado es pequeña, frágil y vive poco tiempo, pero juntas crean un sistema que construye, se cuida, toma decisiones, se defiende, cría nuevas generaciones, almacena comida e influye en todo el planeta. Estamos acostumbrados a notar a las abejas solo cuando se acercan demasiado. Las espantamos con la mano, tenemos miedo de que nos piquen, compramos miel en el supermercado y pocas veces pensamos en todo lo que hay detrás de esa pequeña cucharadita de miel. Pero detrás de eso hay un mundo entero. Las abejas existían ya en tiempos de los dinosaurios, sobrevivieron a enormes cambios en la Tierra. Durante decenas de millones de años, volaron de flor en flor, mientras aparecían y desaparecían especies, cambiaban los continentes y surgían las civilizaciones humanas. Y hoy, esta criatura diminuta, que pesa menos que un clip, sigue siendo una de las trabajadoras más importantes del planeta. Por eso la conclusión principal es simple. Necesitamos a las abejas no por belleza y no solo por la miel. Las necesitamos literalmente, para la comida, para las plantas, para los ecosistemas y para el equilibrio normal de la naturaleza. Si después de este video te dan ganas de hacer algo, puedes empezar por algo pequeño. No llenar tu jardín de químicos innecesarios. No cortar todas las flores de golpe. Plantar algo que florezca y alimente a los polinizadores. Y si aparece un enjambre en algún lugar, mejor no destruirlo, sino llamar a un apicultor. Porque una abeja no es simplemente un insecto pequeño, es uno de esos mecanismos invisibles que sostienen nuestro mundo cotidiano. Si el video te pareció interesante, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios, ¿te gusta la miel? ¿Y cuándo fue la última vez que viste una abeja de verdad? Gracias por ver el video. Pronto habrá más historias interesantes sobre animales y naturaleza. Y si quieres una segunda parte sobre las abejas, escríbelo en los comentarios.